Buenos días a todos y a todas. Acá en México, allá en España, pues ya son buenas tardes. Eh, Comenzamos esta duodécima sesión de la segunda edición del ciclo de charlas Historia Dialogada ante el espejo, eh, con la participación en esta sesión del doctor Óscar Macín Gómez, a quien le agradecemos pues, mucho su disponibilidad y la aceptación a la hora de participar en esta humilde iniciativa. Antes de presentar al doctor Macín Gómez, pues comenzaré pues, dando un poco las gracias protocolarias en todo esto, y a los que debemos agradecer, en primer lugar, a los IPs del proyecto Aldanrex, una monarquía política de repúblicas urbanas ante el desafío europeo en el Atlántico Ibérico, a la profesora Cristina Bravo Lozano y al profesor Manuel Rusán, y también por el soporte económico a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid. Tenemos el gusto hoy de recibir en esta sesión al profesor Óscar Macín Gómez, para quien no lo conozca, debe conocerlo ya, pero haré pues, un breve resumen de una larguísima trayectoria en la cual entraremos en la próxima hora y media, que será un diálogo entre mi compañero Mario López Durán y yo, el profesor Macín, y luego una última media hora que se abrirá al turno de preguntas a quienes nos escuchan desde México o desde España. El doctor Óscar Macín Gómez es doctor en Historia por la École des Études en Sciences Sociales de París. También previamente fue la maestría de Historia en el Colegio de Michoacán. Y desde hace muchísimos años pues es profesor investigador del Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán y luego del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Sus investigaciones se han centrado en la historia de la Iglesia y la sociedad en la Nueva España, sobre todo en el siglo XVII, pero un estudio de larga duración sobre el cabildo de la ciudad de Valladolid, Michoacán, y también pues, una perspectiva respecto a la integración de las Indias Occidentales dentro de los mundos ibéricos. Ha llevado pues una larguísima labor de coordinación y catalogación de numerosos archivos, muchos de ellos eclesiásticos, como el de la Catedral de Morelia, la Catedral Metropolitana de Ciudad de México. Eh, También ha sido pues, director de la revista Relaciones del Colegio de Michoacán o la revista Historia Mexicana del Colegio de México, así como coordinador de la iniciativa Red Columnaria sobre el estudio de las monarquías ibéricas en su nodo mexicano. Asimismo, y acompaña desde allí, es miembro de la Academia Mexicana de la Historia desde 2010 y, como decía, pues también de la Academia de Ciencias desde 1999. Siempre nos gusta empezar, profesor, por retrotraer un poco la visión a los comienzos de la investigación que dieron pie a su tesis doctoral respecto al Cabildo de Valladolid. Eh, y nos gustaría preguntar por esa primera etapa, ¿no? ¿Cómo surge el interés en estudiar esta institución como fue el Cabildo Catedralicio de Valladolid y cómo surge la posibilidad de realizarlo bajo la tutela del profesor Jean-Pierre Berth en la École de Études? Bien, pues en realidad mis investigaciones primeras están vinculadas desde luego al Colegio de Michoacán, pero más en particular a los archivos y a los archivos eclesiásticos que en esa época eran completamente inaccesibles. Y entonces uno de los profesores míos del Colegio de Michoacán, el doctor Carlos Errejón Peredo, profesor mío de historiografía, nos llevaba al grupo de estudiantes, estábamos en el Colegio de Michoacán, a conocer los distintos repositorios en donde podíamos eventualmente trabajar. Y fue en uno de ellos, el antiguo archivo o fondo diocesano, incautado desde los años de 1917, durante la Revolución Mexicana, que el Instituto Nacional de Antropología e Historia se hizo pues, el custodio de este archivo. En realidad, muy pocas incursiones había habido
eh, todavía, y cuando a mí me tocó escoger un tema para la tesis de maestría, yo suponía que este tendría que ver con el proceso de secularización de algunas doctrinas de los agustinos o de los franciscanos en el antiguo obispado o diócesis de Michoacán, pero fue justamente el principio de procedencia de este archivo el que me hizo decidir por un cambio, hacer un ajuste y darme cuenta de que esa procedencia de los archivos en términos de la corporación que los produjo y de la estructura formal de los testimonios, pues me aconsejaron cambiar y dedicarme a la gestión de un obispo, del obispo al que le tocó el proceso secularizador, el obispo al que le tocó la expulsión, implementar la expulsión de los jesuitas en Michoacán, etcétera, en los años de 1760. Y ese personaje fue don Pedro Anselmo Sánchez de Tagle. Y entonces, a partir de esa tesis, que en realidad lo que antes era la llamada tesis de maestría, no había doctorados como hoy hay, entonces la exigencia era mayúscula y entonces tuve que hacer la tesis y darme cuenta a lo largo de esta, sobre el obispo Sánchez de Tagle, que el cabildo, esta especie de senado de los obispos, pues era una corporación sumamente relevante en términos sobre todo del un tiempo largo. Y entonces fue así que me di a la tarea de iniciar un proceso de búsqueda en el archivo capitular y en el archivo diocesano de la antigua Valladolid de Michoacán, hoy capital Morelia del estado de Michoacán, para darme cuenta de que la tesis de doctorado consistiría en un estudio de 3 siglos de esta importantísima corporación que llevaba la gestión de la iglesia catedral, y no solamente eso, sino de la vinculación de esa entidad con otras catedrales y con el resto de la monarquía. Para ese momento, el profesor Jean-Pierre Bert, gran investigador, especialista de la Nueva España, solía visitar el Colegio de Michoacán cada año y así nos conocimos, le interesó mi investigación y fue así que me invitó a pasar a ir a l'École de Hautes Études, a trabajar bajo su dirección en París. Ujú. Bueno, y aparte de lo que ha comentado, ¿cómo se planteó este estudio de larga duración? Un estudio que arranca desde 1580 hasta casi el estallido de los movimientos de independencia en México. Bueno, ¿Y qué papel tuvo esa formación en la ECOL también? bueno, en realidad el estudio de 3 siglos comprende desde la erección, la fundación de la diócesis de Michoacán por Vasco de Quiroga, el primer obispo en 1536, la bula, y 38, el momento en el que ya se erige en la ciudad de, bueno, Tzintzuntzan primero, luego de Pátzcuaro, la capital india de Michoacán, y esto pues va hasta los primeros años del siglo XIX, cuando viene el final de la monarquía hispánica y sobreviene la guerra de independencia de la Nueva España. Entonces, estos 3 siglos en realidad, pues tuvieron que ver con un hurgar en los archivos capitulares, en darme cuenta que las actas del Cabildo son una fuente articuladora de procesos de tiempo largo, y el profesor Berg, en particular, siempre insistió en que la perspectiva eclesiástica, que hasta ese momento gozaba de muy poca resonancia y en realidad poco cartel,
es importantísimo porque la Iglesia hoy es una más de las entidades, la Iglesia Católica, pero no en aquella época. En aquella época la Iglesia Católica informaba el orden social entero y por lo tanto sus fuentes, de acuerdo con la corporación que las producía, pues nos da sorpresas en todos los ámbitos económico, social, político, religioso, cultural, artístico, etcétera, etcétera. Al hilo de esta cuestión, ¿no? Sobre las distintas fuentes documentales procedentes de numerosos archivos que utilizó para la investigación doctoral y en su continuación, pues mencionar acervos como el que ha mencionado, ¿no? El archivo del Cabildo de la Catedral de Morelia, pero también el archivo de la propia catedral, el archivo de notarías, el Archivo General de la Nación de México, el Archivo General de Indias, la Biblioteca Nacional de México o archivos privados como el Archivo del Centro de Estudios de Historia de México, hoy en día llamado el CARSO. Eh, ¿Cuál fue su primera experiencia en los archivos catedralicios y sobre todo cómo comprender este cruce de fuentes entre las que se encontraban en Sevilla, las que se encontraban en el Archivo General de la Nación y en las que estaban custodiadas en los archivos eclesiásticos? Bien, pues en realidad la etapa principal fue la que se dio en los principales archivos, en los archivos que he mencionado, tanto capitular como diocesano. Después, claro, los demás fueron complementos para articular procesos, tanto el de notarías, desde el punto de vista sobre todo de otro de los ángulos de mis investigaciones, que es el que tiene que ver con la prosopografía, es decir, con el conocimiento de las individualidades, de las trayectorias de un colectivo, de una entidad colectiva como fue el Cabildo. Y entonces, claro, el Archivo General de Notarías del Estado de Michoacán, pues fue básico para seguir la pista a 300 capitulares de los 3 siglos, grosso modo, sus carreras, sus orígenes, sus escritos, sus trayectorias, su circulación, las obras que escribieron, etcétera, etcétera. Y luego darme cuenta que el Archivo General de Indias, ¿m? Como es aquel que concentra los principales expedientes de las audiencias, ¿m? Y en el caso de la Audiencia de México, pues funciona como siempre un calibrador, un repositorio que nos ayuda a corroborar, a ajustar los procesos que los otros archivos más básicos eh, han- nos han brindado. Ujú. Pasando a la cuestión que tituló esa tesis, ¿no? Y el tema de investigación, el propio Cabildo Catedralicio, así como la figura del obispo de Valladolid. En el estudio y en sus investigaciones sobre el Cabildo de Valladolid hace referencia a 4 conceptos que definen la naturaleza de esta institución: el de la tradición, la colegialidad, corresponsabilidad y la cuestión de la persona moral. Para aquellos que desconozcan un poco más la institución del Cabildo, ¿cómo se construyó la personalidad jurídica del Cabildo de Valladolid dentro del organigrama de la monarquía, ¿no? Es que, desde luego, a la hora de haber hecho el primer repaso de los archivos, uno tiene que dedicarse a analizar las materias. Y claro, el análisis de las materias es el momento en el que, a falta de Excel, tenía yo que desplegar sábanas de papel para jerarquizar esas materias y entonces la jerarquización de esas materias exhibe las distintas posibilidades de explicación. Ahora, un estudio sobre 3 siglos en el que el cabildo presenta la particularidad de que sus miembros se suceden en el tiempo a lo largo de esos años,
requiere fundamentalmente para poder amarrar, si se quiere usar la expresión, los procesos de explicación, requiere de una serie de categorías, que son categorías de análisis y luego algunas otras de síntesis de los procesos. Sin esas categorías, algo falta en la explicación en términos de la organicidad, de sistematizar las explicaciones, de imbricar la parte prosopográfica con los procesos más estructurales del cuerpo colegiado llamado cabildo. Y claro, por eso fue necesario que los colegas, y el profesor Berg y sobre todo el doctor Carlos Errejón, especialista de la cuestión desde mis días de la tesis de maestría, me hicieron discernir estas otras categorías. Efectivamente, la más importante es el concepto de tradición, dado que la tradición es un proceso temporal que implica la transmisión y la recepción de conceptos, de prácticas, de procedimientos administrativos, artísticos, contables, religiosos, geográficos, cartográficos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, sin esa tradición no es posible aspirar a, repito, a dar una explicación coherente de los procesos históricos que presidió el Cabildo Catedral. Luego está, desde luego, la, la corresponsabilidad concebida como un proceso de tiempo largo en el que se analizan las distintas relaciones entre los prelados, los obispos, y el cabildo como su senado, su corporación, su cuerpo colegiado, consultivo, administrativo, etcétera, etcétera. Hay momentos difíciles en esa relación y hay momentos en los que la relación camina más sobre ruedas en términos de corresponsabilidad. Y luego el tercer más importante concepto, categoría de síntesis es el de la persona jurídica o persona moral, porque los cuerpos colegiados, las entidades colegiadas, no solamente el cabildo eclesiástico, tienen la particularidad de que se rigen por el concepto de la paridad, de las elecciones internas, de la mayoría más uno y de los consensos que se gestan en el interior de cada una de estas corporaciones, pero también la posibilidad de, como persona moral o jurídica, hacerse representar. Y hacerse representar implica para el historiador tener que asumir que esa persona moral es una fictio iuris, una ficción en derecho que permite a las colectividades erigirse como una sola persona y poder ser representadas. Volviendo a esta cuestión, sobre los factores también que impulsan pues, una época de plenitud del Cabildo Catedralicio en torno al segundo y tercer tercio del siglo XVII. ¿Cómo afectó la propia erección de la Catedral de Valladolid a todo este proceso de apogeo del Cabildo? Bueno, en términos de los documentos originales llamados de fundación o de erección, muy poco. En realidad, lo que es más importante es ver cómo la composición de los miembros del Cabildo se va haciendo cada vez más arraigados a la tierra, a la Nueva España. Intervienen tránsitos, circulaciones entre
distintas iglesias, porque recordaremos que los prebendados de todo el imperio, y en particular de las Indias, eran nombrados en Madrid por el Consejo de Indias. Y entonces esto nos da una medida de las posibilidades que tienen los cabildos para arraigarse, para americanizarse, si se quiere. Y entonces, hacia 1640 o a partir de 1640, vemos una estadística en el que el cabildo, los cabildos, porque después hice estudios sobre cabildos análogos, sobre los cabildos metropolitano de México, de la Puebla de Los Ángeles, no con la misma envergadura, no me hubiera dado el tiempo, pero sí presentan ya más de 80% de miembros que son oriundos de Nueva España o de los reinos americanos, y que de todas maneras transitan por distintas latitudes de la monarquía indiana. Respecto a esta cuestión, sobre todo la figura de los obispos. A mediados del siglo XVII, usted recoge en su investigación, pues esa consolidación de la estructura eclesiástica en México hasta el punto de que el virrey duque de Alburquerque, el octavo duque de Alburquerque, compara a los obispos con los duques de Saboya, de Mantua, o los del Sacro Imperio. ¿Hasta qué punto los obispos se convierten en potenciales figuras de estabilización o desestabilización del poder político en la Nueva España en esos momentos? Bueno, en realidad, más recientemente he estudiado la figura episcopal, la figura de los obispos en la perspectiva de la historia política de Nueva España, y me he percatado de que uno de los sellos más importantes para entender la vida política del Reino de Nueva España tiene que ver con la capacidad de los arzobispos y del episcopado en general de entrar en contacto, de ejercer una mediación y una mediatización también muy notoria del poder del propio virrey. El virrey de Nueva España estaba muy fincado en el apoyo a los frailes, a los señoríos autóctonos que después subsistieron con el nombre de pueblos de indios, y en esa medida, entonces, el virrey no ejercía el mismo nivel de hegemonía sobre los grupos hispanos más vigorosos, más dinámicos, que montaban un sistema de producción expansivo. Y entonces el clero secular, con los obispos al frente, era el agente más dinámico en términos políticos, sociales, económicos, no solamente de esta economía en expansión, sino de la asistencia que recibían de parte del clero secular y en particular del episcopado. Esto hizo que, repito, los obispos adquiriesen en el plano de un reino muy compacto, muy integrado, como fue Nueva España, pues una estatura de autoridad, una figura de autoridad y un poder nada deleznables, y que los virreyes, desde luego, siempre resintieron y siempre trataron de enfrentar de alguna manera. Ahondando en estas cuestiones también, y ahora la pregunta iría más bien sobre esa relación de los obispos con el monarca. Bueno, como usted ha estudiado, la defensa del Real Patronato otorgaba pues, una serie de inmunidades, privilegios al cuerpo episcopal que genera distintos conflictos a lo largo del siglo XVII y XVIII.
por ejemplo, el debate entre esos derechos sancionados por la corona tocante a los cánones o si esas concesiones graciosas eran por parte del rey a las iglesias. Eran dos formas de entender pues esa relación. Nos gustaría avanzar un poco en el tiempo, en al cambio de dinastía y la llegada de los Borbones, y preguntarle acerca de si hubo una mayor injerencia de los Borbones en las catedrales en el reinado de Felipe V. Sí, bueno, en realidad sí y no. Eh, Tenemos en el reinado de Felipe V que la hegemonía alcanzada por el episcopado y por el clero catedral es una constante que va a durar por lo menos hasta 1760 en el reino de Nueva España. Eh, los virreyes de la parte de la etapa de Carlos II y de Felipe V se conducen con mucha más discreción desde el punto de vista político, no solo por la guerra que se avecina o en la que ya está, sino también porque su grado de mediatización por el episcopado sigue siendo muy considerable. Y entonces esos virreyes eh, de alguna manera saben que el clero catedral es un agente muy importante que está aliado, vinculado familiarmente y desde luego desde el punto de vista pastoral a los principales grupos de criollos, al empresariado local. De manera que hay una situación que viene arrastrándose sobre todo desde desde finales del siglo XVI, y que sí presenta particularidades para la Nueva España, y es la presencia de prelados virreyes. Es decir, la corona asume la necesidad para determinadas coyunturas de inestabilidad, de inestabilidad política, echar mano de los propios arzobispos o el obispo de la Puebla para encargarles el gobierno del reino en ese tipo de momentos. Ahora bien, desde finales del siglo XVII y luego al final del primer tercio del siglo XVIII, vemos que las gestiones de esos prelados virreyes, en lugar de durar de 12 a 13 meses, como solían hacer, se extienden a más allá de 6 años, por ejemplo. De manera que tenemos aquí las dos gestiones más importantes en términos de su duración, que son las del arzobispo de México, Fray Payo Enríquez de Rivera, que gobierna desde 1674 hasta 1680, y luego la de el andaluz Antonio de Bizarrón y Eguiarreta, Juan Antonio de Bizarrón y Eguiarreta, que es prelado virrey desde 1734 hasta 1740. Avanzando un poco más en el tiempo y me mantengo en esas cuestiones sobre el cabildo, también en la tesis pues comento un proceso que es evidente, que es que las reformas borbónicas durante el reinado de Carlos III realmente revirtieron un proceso de 200 años de constitución del cabildo en solo 30. ¿Qué papel tuvieron cuestiones como las críticas anticlericales de la Corte de Madrid, el aumento de la injerencia peninsular, incremento de fiscalidad, el control de las rentas, para intentar desestabilizar a esta institución? Sí, efectivamente, en los años de 1760, como ya lo dije al principio de mis explicaciones,
son un parteaguas porque se presenta la visita de José de Gálvez en los años de 1765 y este reformismo exacerbado en los planos, sobre todo fiscal y militar, repercute en contra de los pueblos de indios y del clero local, de suerte que en la diócesis de Michoacán, que es la diócesis más urbanizada, si se quiere hablar de ese concepto, para esos años, el reformismo da lugar a motines, a sublevaciones que desaprueban, que eh, impugnan el reformismo fiscal militar de Gálvez, y entonces el obispo de Michoacán tiene una gravísima crisis de conciencia en el sentido de que él está dándose cuenta de la justicia por la cual su grey se ha sublevado, los pueblos de indios de la zona lacustre, y al mismo tiempo el reformismo de Gálvez y de Carlos III, por supuesto, va en otra dirección ya. De suerte que esto eh, tiene que ser de alguna manera negociado por el clero catedral, no solamente en Michoacán, eh, pero en Michoacán se ve mejor porque no hay no hay autoridades seculares de la misma envergadura que en la Ciudad de México, donde el arzobispo tiene cada vez menos posibilidades de autonomía. Y entonces la situación que se genera repercute como reacción en una defensa por parte del clero catedral de un reforzamiento de las tradiciones, costumbres de su propia iglesia y una negociación con las autoridades reales, de suerte que los efectos de las reformas presenten menos conflictividad. Pues antes de pasar a mi compañero Mario, me gustaría cambiar un poco de tercio respecto a otra de sus grandes investigaciones, los procuradores y agentes catedralicios de los cabildos de México, pero también el cabildo de Lima, en la Corte de Madrid. Para quien no se esté habituado a esta figura, pues bueno, la pregunta pues no queda de más. ¿Cómo se podría definir la función de un procurador y sobre todo qué límites tiene a la hora de negociar, mediar y actuar en la Corte de Madrid? Bueno, en realidad, de nuevo, tengo que volver a mi experiencia del archivo. Eh, a lo largo de toda mi trayectoria he tenido que hacerme responsable de algunos proyectos de inventario, de catalogación de repositorios de archivos eclesiásticos. Y cuando estuve al frente de ese proyecto en la Catedral Metropolitana de México, un día descubrí un hallazgo, tuve un hallazgo muy sorprendente, una serie de correspondencia de aquellos miembros del Cabildo Metropolitano, del Cabildo Catedral Metropolitano de México, que eran nombrados con el cargo de procurador para ir a la Corte del Rey y en ella encabezar la defensa y la representación en derecho de los intereses no solamente de su iglesia, de algunas otras, y fue así como llegué al estudio de los procuradores en un momento en que eso prácticamente no se conocía no interesaba tanto. Y entonces, la verdad,
la riqueza de estas fuentes me hizo ver que las misivas contienen noticias o instantáneas sobre la corte que hay que asumir como indicios que están como precisados de convalidación con otras fuentes, como siempre, fuentes de otros archivos. Porque entonces, tanto la riqueza como las limitaciones de las fuentes hacen que el estudioso tiene que privilegiar o tiene que ver las personas de los procuradores como principal actor de análisis, del análisis. Y en ese sentido, la mirada de esos procuradores en la Corte de Madrid, desde determinados ángulos de esa corte, pues era sobresaliente. Y entonces, claro, se distinguen distintos estratos de poder. Claro que tuve que ver los procedimientos, considerar los flujos de información a que tenían acceso esos procuradores y luego caer en cuenta de que la posición de estos emisarios de la catedral en la corte, pues era subalterna, incluso físicamente se ubicaban en los confines, solían apostarse en las madrugadas a la puerta de los consejeros de Indias antes de su salida hacia el Palacio Real. Eh, Ahí les hablaban de los intereses de su lejanísimo podernante, esperaban impacientemente muchas veces a ser escuchados, es decir, el cabildeo, el vaivén, las antesalas, daban lugar a tácticas y a instrumentos ceñidos en mayor o menor medida a formas legales vigentes. Claro, ahí se da uno cuenta de que no se explica ninguna actividad de estos procuradores ni de los agentes que con el nombre de solicitadores ellos contrataban en Madrid, fuera de esta cultura de protectores, de validos, de valimiento, en que las relaciones sociales obedecían a la presencia de clientelas y a la formación de redes. Pues Mario, sí, si no termino yo y empiezas tú. Sí, a ver, bueno, vamos a avanzar un poco más, profesor, si le parece bien, con algunas cuestiones que usted también ha trabajado. Y a propósito de lo que usted comentaba, que quiero volver un poco también, y antes de pasar a otro tema, cuando tuvimos la oportunidad de hablar con Antonio José Díaz Rodríguez, que fue uno de los primeros invitados al ciclo, él trabajó mucho también sobre el tema de el clero, perdón, el Cabildo de Córdoba, ¿verdad? Un estudio también muy largo, tres siglos. Y claro, una de las principales cuestiones que también le queríamos preguntar fue que él identificó mecanismos de reproducción hacia ese cabildo, y nos gustaría saber, una versión muy resumida, claro, por supuesto, si usted identificó algunas formas en que quizás linajes o sagas familiares iban manteniendo su influencia adentro de ese cabildo, y si pudiese comentarnos sobre, en fin, cuáles fueron los principales mecanismos. Bueno, en realidad yo no vi tales mecanismos de reproducción en términos locales, en términos familiares de una sola ciudad. No. En realidad los mecanismos de reproducción que yo percibí a lo largo del estudio de 3 siglos en el cabildo que me tocó estudiar, más bien tuvieron que ver con la movilidad y más bien con la circulación con las redes y canales de circulación de los prebendados entre las distintas iglesias del reino. Eh, los menos provenían de otras iglesias fuera de Nueva España. Los más iban, sobre todo a partir de 1630, ajustándose a estos canales de promoción de una iglesia y otra que se iban
sistematizando como estrategias en el Consejo mismo, en el Consejo de Indias. Esto no quiere decir que no estuviera yo atento a los testamentos, por ejemplo, a la presencia de las familias con que los prebendados llegaban y a la posibilidad de que algunos de los miembros de esas familias, familias extensas, no estuvieran, desde luego, ocupando en la ciudad misma de Valladolid los principales asientos del otro cabildo, del cabildo secular. Bien, en ese sentido avanzamos un poco más y abandonamos tal vez el tema enteramente, vamos a decir, mexicano, el ámbito mexicano, y ya pasamos a algo que nos interesa particularmente y que tiene que ver mucho con, en fin, con lo que comentó Alberto al principio de esta charla, que es justamente la proyección a través del proyecto Atlanrex. En ese sentido, Perdón, ¿del proyecto qué? del proyecto Atlanrex, que es el proyecto el proyecto que, vamos a decir, de alguna forma orienta este ciclo de charlas, el proyecto cuyos investigadores principales son Cristina Bravo Lozano y Manuel Herrero Sánchez. En Ya. ese sentido, la primera pregunta es un tanto bien en general, en función de todos sus años de investigación y también teniendo en cuenta eh, el contacto con colegas europeos, bueno, ¿cuál piensa que usted o cuál ha sido su experiencia en esta idea de contactar justamente con colegas que están en el continente, en Europa, y cómo han sido esas redes? ¿Qué papel han tenido esas redes de contacto en su formación al comienzo y luego ya con su consolidación tanto como docente como investigador? Pues ha sido fundamental. En particular, antes de que empezáramos esta transmisión, les contaba de mi conocimiento de José Javier Ruiz Ibáñez. En el año de 1997, yo dirigía la revista Relaciones del Colegio de Michoacán en ese momento y me había propuesto convocar a una serie de estudiosos para integrar un número monográfico de la revista Relaciones que tuviera que ver con la monarquía española y con los grupos políticos eh, locales en relación con la Corte de Madrid, de lo que he estado hablando, pues, a partir de las preguntas que me han hecho. Y entonces, José Javier, lo conocí en el École de Hautes Études, y entonces ahí fue uno de los invitados, de los autores invitados. Nos llevamos siempre desde el principio muy bien y trabamos pues la amistad. A José Javier todavía no se le había pasado por la mente integrar, como ha hecho desde hace poquito más de 20 años, una red internacional, ¿m? Que es la famosa red columnaria. Y entonces, cuando ese momento vino en el año 2004, había ya la suficiente confianza y amistad para que Javier me invitara a a integrar un equipo, un nodo mexicano de la red columnaria. De manera que al mismo tiempo eso coincidió con mi paso del Colegio de Michoacán al Colegio de México, en donde asumí la dirección de otra revista, de Historia Mexicana, y entonces, claro, el proceso de internacionalización de los estudios históricos eh, contó desde entonces con distintos foros, distintos escenarios. eh, Tuvimos que trabajar muchísimo en términos de reclutar, invitar colegas, organizar encuentros, jornadas con distintas temáticas. Recuerdo que en el año 2007 me tocó organizar
las terceras jornadas de la red columnaria aquí en el Colegio de México, con o bajo el tema de los procesos de incorporación territorial de las distintas entidades a las monarquías de España y de Portugal. De manera que esto, es decir, que desde hace más de 25 años, ¿verdad? Mi trabajo no puede prescindir de este proceso de internacionalización y en particular ceñido en mi caso, a la red columnaria eh, fundó, que fundaron algunos colegas como José Javier Ruiz Ibáñez, Pedro Cardín, Gaetano Sabatini, etcétera, desde el año 2004. Bueno, son muchas las preguntas. Creo que, si no recuerdo mal, porque lo comentamos con José Javier, el número de relaciones, se le dijo que creo que es el número 73 del año 1998, pues se acordaba específicamente ese dossier. Y en ese Así es. sentido, que sí, lo recuerdo que lo comentó muy precisamente, y en ese sentido también sobre la cuestión de la red columnaria. Hay muchas preguntas que quisiéramos hacer, pero me quiero ceñir a dos temas. En particular, después de lo que usted comentó, ¿verdad? Poco más de 20 años, 22, 21, 22 años, ¿cuán cuán beneficioso ha sido para la red no solo ese contacto entre colegas en ambos continentes, sino una cuestión que para nosotros con Alberto es imprescindible, quisiéramos saber su opinión, de la combinación de investigadores, vamos a decir, formados, investigadores e investigadoras, formados, consolidados, y luego también doctorandos, investigadores en formación, es decir, esa capacidad para retroalimentarse mutuamente, no solo bajo la dirección de tesis, sino también compartiendo temas de investigación o incluso también fuentes documentales. Ese rol de la red columnaria para unir historiadores e historiadoras, pero que pertenecen a diferentes generaciones. Sí, en fin, mi tarea como coordinador del equipo mexicano, pues tuvo que, desde luego, incluir no solamente el Colegio de México, del cual sigo siendo miembro, sino también el propio Colegio de Michoacán, del que yo procedía, donde alumnos y exalumnos también compartieron sus trabajos, lo que estaban haciendo. Después vino el Colegio de San Luis, donde uno de mis antiguos alumnos, Juan Carlos Ruiz Guadalajara, del Colegio de Michoacán, ya era docente y estaba ejerciendo una labor muy importante de rescate de archivos locales. Y entonces, claro, él se incorporó también, ¿verdad? Junto y con el respaldo de las autoridades académicas del Colegio del Colsán, pues me invitaron en el año 2018 a ser titular de una cátedra durante un año. En fin, el trabajo docente está acompañado de el trabajo de rescate de vestigios, de archivos, de fuentes históricas, de organización de encuentros y luego rescatar, más bien resaltar que el Colegio de México, el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, desde hace muchísimos años, recibe por lo menos a una tercera parte de estudiantes procedentes de otros países de Iberoamérica. Hay gente que viene de Colombia, de Perú, de Brasil, de Argentina, de Chile, etcétera, etcétera. Y claro, eso también se suma a este proceso, a esta tendencia de internacionalización de los estudios históricos. Eh, en el actual equipo, que hace bastante poco tiempo se integró en Colombia, y que
lleva el nombre de el equipo del Reino de Tierra Firme y de Antillas y Tierra Firme, ¿verdad? Eh, hay está la presencia de docentes de varias universidades de Colombia, sino de egresados nuestros del Colegio de México, por ejemplo, ¿verdad? Bien, en ese sentido también, y ahondando un poco más, naturalmente uno de los objetivos que siempre tenemos con Alberto al encauzar las charlas con las diferentes personas que han venido y los invitados e invitadas es hablar brevemente sobre alguna de sus libros que para nosotros han sido los más importantes y los que más aportes han hecho. Y en ese sentido, nos gustaría saber, si pudiese comentar brevemente, cuál fue el objetivo del objetivo de la publicación de la historia mínima de los mundos ibéricos, un libro que Alberto y yo hemos tenido la posibilidad de leerlo, además de muy instructivo, está muy bien escrito para quien quiere iniciarse justamente en ese ámbito. Y naturalmente, bueno, ¿cómo fue ese proceso de escritura y cuál era el objetivo final que ustedes tuvieron al embarcarse en esa aventura? Bueno, sobre todo intervienen varias cuestiones. La docencia, la experiencia de seminarios, de seguimiento y de dirección de tesis. José Javier vino acá a pasar un medio año sabático en el año 2009. Tuvo mucha interacción, repito, con docentes, con sobre todo alumnos que estaban trabajando su tesis de Chile, de Argentina, de México mismo, etcétera. Y por cierto, quiero señalar que los colegas de España, siempre, de España y de Italia, y también de la actual Bélgica y Francia, han estado en comunicación en los encuentros distintos de columnaria. A mí me ha tocado organizar dos encuentros, el del 2007 y luego con Gibran Bautista organizamos el del 2019, el Espejo de las Indias Occidentales, acá también entre la UNAM y el Colegio de México. En ese va y ven de los colegas de Europa hacia América o de América hacia Europa, han intervenido pues profesores y queridos colegas como Manuel Herrero, por ejemplo, que siempre nos ha estado apoyando con el vaivén de estudiantes que van a Sevilla, que tienen que estar allá, que, en fin, siempre hay una simiente muy importante de circulación, de movimiento. En el Colegio de México, además, hay un proyecto editorial del cual me honro formar parte, que es una colección llamada Historias Mínimas. Y entonces, en esas historias mínimas, que son obritas de divulgación de alto nivel, pero de mucha difusión, de divulgación, entonces, José Javier me invitó a hacer juntos una ambiciosísima historia mínima de los mundos ibéricos, pero que diera cuenta de la situación historiográfica de que nos planteáramos el desafío de hablar a un público muy general y entonces le propuse que dividiéramos la obra en dos principales secciones. Una de un recorrido histórico muy rápido, lo más minucioso posible, pero, y la otra, una especie de corte más de carácter sincrónico sobre el funcionamiento de las principales estructuras de estos mundos ibéricos
lo acompañamos todo con un planisferio al final, y, en fin, así surgió el proyecto. En realidad viene el librito de los mundos ibéricos a consolidar muchos años de docencia, de circulación, de encuentros, ¿verdad? De otras publicaciones, porque claro, cada vez de que hay unas jornadas de la red columnaria, pues estas tienen un proceso editorial consecuente. Avanzando también sobre otras aristas, hemos hablado de su formación, ¿verdad? De su tesis, comentamos recientemente sobre esa vertiente americana. Y hay un elemento que usted mencionó cuando habló sobre los agentes, que fue justamente ese, no quiero decir hallazgo fortuito, pero tal vez sin buscarlo, de estas cartas, ¿verdad? De los agentes en Madrid. Y naturalmente esto me hizo recordar acerca de esa ingente tarea que usted junto con un equipo ha hecho para catalogar diferentes archivos en la Ciudad de México, algo que hemos también comentado con otros invitados. Hace poco, como recordarán quienes nos acompañan, la profesora Pilar Ponce Leiva nos habló de esos fondos americanos, ¿verdad? De la biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid. Y en ese sentido me gustaría preguntarle, bueno, ¿cuáles fueron los desafíos, naturalmente, de catalogar archivos que tal vez estaban muy desorganizados, tal vez nunca alguien o nunca un equipo se había dedicado a eso? ¿Cuáles fueron los principales problemas a los que debió enfrentarse y cómo procuró solucionarlos? Pues de distinta índole, porque de acuerdo con el tipo de pasado de cada uno de estos fondos documentales, pues había que, primero, organizar un inventario, simplemente como en el caso de la Catedral de México, o en el caso de Valladolid Morelia, pues montar un proyecto de inventario y ulterior catalogación. Y claro, en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, con mi amigo, querido, colega eh, Juan Pedro Viqueira, entonces experto en Chiapas, tuvimos que allí hacer un proyecto mucho más ambicioso que los anteriores, que constó de 6 años de catalogar papelito por papelito. De manera que en todo esto interviene la formación de equipos específicos de estudiantes, de doctorandos, de gente que además hay que pagar, había que conseguir fondos en las instancias gubernamentales de México y entonces luego sortear las posibilidades de beca para apoyar y a mí me tocaba impartir cursos de esta situación de la procedencia documental, de las técnicas de catalogación, de los instrumentos de inventario, en fin. Y al cabo de esos cursos, hacíamos un examen para que reclutáramos a los mejores, eh, porque no había dinero para que todo el mundo tuviera una beca asociada al proyecto, porque además son proyectos largos, el de Chiapas duró 6 años, en fin, pero luego, sobre todo, insisto en que a lo largo de más de 40 años, en realidad yo me percato de que estos criterios de procedencia de la documentación vinculados al quehacer historiográfico mismo, pues han sido una constante, un hilo conductor para mí. Y entonces, eh, a lo largo de tantas décadas, he ido desarrollando cierto
olfato para saber reconocer que la heurística de las fuentes nos permite ahondar en los vínculos entre una investigación y otra. ¿Por qué escogemos tales actores históricos y no otros? Eso de que los actores históricos y los temas nos están esperando, en parte es una manera retórica de decirlo, pero no tan retórica, porque claro, yo estaba preocupado por todas estas cuestiones cuando estaba a mi cargo el proyecto de inventario del archivo de la Catedral de México. Y claro, no fue, ahora no me sorprende que haya yo buscado y que haya yo dado con esta serie de correspondencia que para mí supuso eh, abrir una nueva beta desde el punto de vista historiográfico, por lo menos aquí en mi país, de hacer estudiar, de estudiar los procuradores, los agentes, los solicitadores de negocios, etcétera, etcétera, que viajaban a Madrid y al cual dediqué 20 años de trabajo, no solamente con la correspondencia de los procuradores de la Catedral de México como iglesia metropolitana, sino también de la iglesia de Lima, de la iglesia de la Puebla de Los Ángeles en los años de Juan de Palafox, para poder integrar un estudio en 2 volúmenes. El segundo me parece más relevante porque tiene mayor seguimiento y porque dio lugar a una concertación jurídica de las principales iglesias de todas las Indias en la corte para poder litigar en contra de las órdenes religiosas que a su vez habían estado adquiriendo cada vez más propiedades, haciendas, estancias ganaderas, etcétera, etcétera. Y a medida que las adquirían, las hacían eximir del pago del diezmo. De manera que es un litigio, lo de menos es el litigio, lo demás es el procedimiento y la duración de más de 100 años de este litigio y sobre todo cómo se concertaron jurídicamente todas estas iglesias y esto llamó poderosísimamente la atención a uno de los más importantes funcionarios, jurista experto en cánones, el famoso segundo conde de Castrillo, don García de Avellaneda y Haro, o Haro y Avellaneda, al cual, ¿quién me iba a decir que todos estos 30 o 40 años me iban a llevar hasta otro importante personaje cuya biografía está completa y estrechamente vinculada a este criterio de procedencia documental que me ha acompañado durante todas estas décadas? En resumen, eh, las fuentes, la heurística de las fuentes nos hace más conscientes de la secuencialidad de los procedimientos, de los engarces, de los eslabones que vertebran las explicaciones, ¿no? Es decir, que a lo largo de nuestro oficio vamos, o por lo menos a mí me ha tocado así, he ido alimentando un subsuelo, un sedimento por acumulación y que pues me lleva a corroborar, a verificar una vez más que el saber histórico es acumulativo, que la síntesis de asuntos sobre los que se ha trabajado durante décadas termina de repente por sorprendernos. Es decir, una heurística consciente y razonada que da lugar o que da paso pues a una hermenéutica pues más ajustada, más profunda, si se quiere, ¿no? Tantísimas aristas, y no puedo evitar, antes de ir al tema de Castrillo, que es un tema que sí que queríamos comentar, me quedé pensando en lo que usted comentó sobre estos procuradores, ¿verdad? Agentes. Cuando usted comentó que, vamos a decir, inaugura una nueva
tal vez línea de investigación y cómo lo vinculó con esa heurística. A propósito de ello, me gustaría preguntarle, bueno, ¿cuáles son o cuáles fueron en su caso las fuentes, además de la correspondencia, que seguramente fue una de las más importantes, cuáles fueron las fuentes o los documentos que a usted más le sirvieron para reconstruir esa trayectoria de los procuradores y ver su capacidad de acción en la Villa y Corte? Bueno, desde luego las cartas, lo primero. Enseguida, como las cartas no tienen una sistematización ni lo persiguieron nunca, bueno, pues entonces hay que cruzar esos testimonios con los litigios mismos, con los memoriales, y en particular es ese el formato jurídico-judicial que recoge las secuencias principales de los grandes litigios, y en donde cada uno de los procuradores, eh, al frente de todo un proceso, tiene que ir distinguiendo etapas, informando y después, claro, haciendo probaciones o probanzas, como se decía en esa época. Es decir, si el argumento principal era que las órdenes religiosas en toda Iberoamérica, en todas las Indias, estaban adquiriendo propios bienes, había que demostrar por qué. Y entonces, ¿y cuántas y cuáles eran cada una de estas propiedades? Y gracias a un memorial gigantesco de más de 1000 folios que se conserva en la catedral, en el archivo del Cabildo Catedral del Burgo de Osma, donde fue obispo Palafox, ¿verdad? Allí me dieron acceso y pude dar con la columna vertebral que documentaba y que documentó el principal litigio y que me llevó muchos años depurar. Entrando ya en la última fase de las preguntas que pensamos con Alberto, no podemos evitar ahondar en la figura del conde de Castillo, que es un tema interesante, pero usted comentó que ese saber heurístico es acumulativo, ¿verdad? Frase que anoté porque me pareció muy pertinente. En ese sentido, Si uno quiere que lo sea, porque a veces no, a veces te da por eh, seguir una moda historiográfica y entonces adiós y muy buenas para todo lo anterior, ¿no? Si uno quiere ser consciente de de estas continuidades, nada se da gratis, no, no. En ese sentido, y evidentemente usted quiso que ese saber fuese acumulativo, una primera pregunta básica, esencial. Si usted nos pudiese comentar brevemente quién era, que fue el conde de Castillo y por qué es un personaje que vale la pena investigar. ¿Qué tiene qué tenía este sujeto que es un personaje que merece una investigación profunda y meditada? Bueno, pues exactamente igual que me pasó con el obispo Sánchez de Tagle en los años 80, a finales de los años 80, es decir, una especie como de sexto sentido que te está diciendo que el personaje que te encuentras en medio de la historiografía o los documentos, algo tiene que decir y sobre todo articular en términos de explicación para tal o cual problema histórico. Y entonces, así como advertí que la impronta personal del obispo Pedro Anselmo Sánchez de Tagle en los años de 1980 era importantísima para poder dar eh, estructura y sistema y composición a mi tesis de maestría, pues lo mismo me sucedió cuando, porque tengo que insistir en algo
que no he mencionado hasta ahora en las respuestas que les he dado. Hay personajes de carne y hueso y colegas y profesores y amigos muy queridos míos que han sido mis mentores. En los años de 1980 lo fue el profesor Jean-Pierre Bert, que fue mi director de tesis de doctorado. Cuando estaba yo terminando la tesis de doctorado en París, una amiga, también colega, mentora, maestra excelente mía, medievalista, Adeline Rucois, acaba de publicar una gran síntesis de historia medieval de la península ibérica. Había venido a impartir un curso al Colegio de Michoacán en el año 92. Entonces, yo salía de París rumbo a Inglaterra para entrevistarme con otro de mis grandes mentores, el profesor David Braden, que en ese momento estaba terminando su libro La Iglesia asediada, sobre la iglesia de Michoacán a mediados del siglo XVIII, bueno, a lo largo del siglo XVIII. Y entonces yo me dirigí a David por escrito desde París y le dije, oye, quiero ver si estarás dispuesto a conversar conmigo sobre el último capítulo, es decir, el último tercio del siglo XVIII de mi tesis de doctorado sobre el Cabildo Catedral de Valladolid. Y me dijo, sí, sí, por supuesto, vente, toma el tren y te espero acá. Viví en Cambridge. Y entonces le conté eso a mi amiga Adeline Rucois, y Adeline Rucois me dijo, por favor, mira, llévale este ejemplar que acaba de mi libro, que acaba de salir en París, a un querido profesor, amigo mío, el profesor John Eliot. Y entonces yo no conocía al profesor John Eliot, corría el año 1994, y entonces, como ya me iba al día siguiente, escribí al profesor Eliot, y entonces le dije, profesor, voy a estar, le llevo un libro de parte de la profesora Adeline Rucois desde París, y voy a estar hospedado en la casa del profesor David Braden en Cambridge. Eliot estaba en Oxford. Entonces, cuando yo llegué a la casa del profesor Braden en Cambridge, me estaba esperando ya una carta de Eliot, y entonces en ella me convocaba para el martes siguiente para comer con él y conversar en Oxford. Y así fue como empezó una amistad entrañable con el profesor Eliot. El profesor Eliot justo apareció en mi horizonte vital cuando se iniciaba el proceso de internacionalización, del que hablé hace unos minutos. Y entonces ya me confesó, porque el profesor Eliot te confesaba, entonces a ver a qué te dedicas, qué estás haciendo, en fin, todo. Y de ahí en adelante, cada vez de que él venía a México, que era con bastante frecuencia, pues nos veíamos, lo llevaba yo a pasear con su señora, en fin, por Michoacán y por todos estos lugares, los archivos, recuerdo haberlo llevado a la galería de retratos de los virreyes de México, de los virreyes de Nueva España, en fin, todo muy bien. Y se convirtió Eliot en colaborador de la revista, tanto, sobre todo de relaciones. Le publicamos acá en español la historia comparada, su artículo sobre la historia comparativa, en fin, que en este va y viene de amistad y de seguimiento y de todo, claro, yo me había no solamente leído, me había zampado la España imperial de Eliot y luego el Conde Duque. Pero justo cuando estaba yo haciendo la lectura muy minuciosa del Conde Duque de Olivares, entonces di con el nombre del Conde de Castrillo como miembro del Consejo de Estado y del Consejo de Castilla, etcétera. Y ahí empecé a olerme
su importancia. Hasta que un día le pregunté, oye, John, mira, me interesa en particular este personaje. Y entonces recuerdo que me dijo, mira, Oscar, es su personaje de primera importancia. Sin embargo, si solamente lo vas a estudiar como presidente del Consejo de Indias, mejor olvídate del asunto. O te dedicas a él completamente toda su trayectoria, porque fue un hombre muy longevo y que transitó por distintos consejos, tribunales, y, fue virrey de Nápoles, etcétera, etcétera, de la monarquía, o mejor no hagas nada. Y así, poco a poco. Y desde luego, ahora estoy consciente de que lo más efectivamente transitó por muchísimos ámbitos de la monarquía, pero también es cierto que lo más importante de toda la gestión de Castrillo fue el gobierno del Consejo de Indias, porque además, como casi nadie, ¿verdad? Este duró en una primera ocasión 8 meses y luego 21 años continuos de gobernador con derecho a presidente del Consejo. De manera que fueron los gestores de la Real Justicia, así se llama mi libro, los procuradores, pues, de las iglesias catedrales de Indias, las que me convencieron de que el don García de Avellaneda y Haro, cuyo suegro había sido presidente de la Casa de Contratación y había venido hasta el Caribe a perseguir corsarios ingleses, etcétera, etcétera, eh, desde luego era un hombre importantísimo. Y entonces, desde el año 2011, 2012, he estado haciendo, bueno, dando a publicar estudios parciales siempre relacionados con el conde de Castrillo, hasta que también a la fila de los amigos y de los colegas se ha sumado recientemente, sí, por ejemplo, Marcelo, ¿cómo se apellida, por favor? Marcelo, Correa. bueno, Correa de la Universidad de Salta, y entonces Marcelo Correa y yo hemos intercambiado muchos eh, textos, experiencias, materiales sobre el conde de Castrillo, de suerte que, también estuve 3 meses viviendo en Nápoles y viendo cómo había yo hecho con el archivo con los archivos de acá de México, una acción de peinar la Secretaría de los Virreyes, en donde hay legajos enteros que pocas veces se han consultado, y entonces pues tengo ante mí la tarea de analizar pues unas 60,000 imágenes. Y claro, pues yo no tengo ninguna prisa. Eso lo hemos conversado mucho, Marcelo y yo. En fin, que es una experiencia fantástica, de todas maneras, seguir disfrutando de la combinación entre perfil biográfico y procedencia documental en el archivo. Y en ese sentido, aprovechando también el nombre de John Elliot ha salido mucho, porque otros invitados, invitadas también lo han mencionado por diferentes temas, pero también lo han comentado, sobre justamente lo que usted comentaba, esta serie de, vamos a decir, trabajos, capítulos, artículos que usted ha sacado sobre el Conde. Bueno, tengo dos preguntas, incluso ya para ir concluyendo, antes de dar paso a los siguientes. En primer lugar, no puedo menos que preguntar cuándo saldrá esa biografía del Conde, si es que usted se anima. Y en segundo lugar, también me gustaría preguntarle, bueno, ¿cuáles son
vamos a decir, los principales hechos de la vida, mejor dicho, de esos, más que la vida de esos 21 años que usted comentó al frente del Consejo, y bueno, ¿cuáles son los horizontes que se abren o que se pueden abrir a partir de indagar en la vida de este personaje? Bueno, lo que pasa es que como no tengo ninguna prisa y Castrillo no es el interés primordial, mi interés primordial es el esbozo biográfico y la procedencia documental. Y eso me ha llevado a un obispo, al cabildo como corporación, a los procuradores y ahora al conde de Castrillo. De manera que no, vamos, no, yo no trabajo por prisa ni por tienes que, y menos ahora que estoy pensionado. Entonces, a mi aire, llevo publicados 5 capítulos, 5 artículos. Algún día, quizá, acaso, tal vez, quién sabe, daré pie a un relato biográfico, si es que toca hacer y escribir un relato biográfico. A lo mejor no, pero por lo pronto yo estoy interesadísimo en interactuar con colegas como Marcelo y colegas jóvenes que se interesan por ese o por otros personajes. En mi trayectoria hacia Castrillo me salió, por ejemplo, su suegro, el primer conde de Castrillo, que es un personaje todavía quizá más apasionante todavía del reinado de Felipe II y Felipe III. De manera que eso, llegaré a una síntesis biográfica si veo la necesidad en mi trayectoria de hacerlo. Si no, pues no, otro lo hará. No me corre la prisa, pues. Y luego lo otro tiene que ver con mis intereses en este momento, que tienen que ver más, por ejemplo, con un proyecto de investigación colectivo sobre los prelados virreyes de la Nueva España y del Perú. Me parece que la figura del episcopado, es decir, el episcopado como figura de autoridad en las Indias, y en otros ámbitos de la monarquía, en particular algunos de los reinos italianos, ¿verdad? Como Cerdeña, ¿verdad? Echan mano de esta figura de autoridad y entonces estoy justo con algunos colegas acá en México organizando un volumen que me lleva a coordinar un seminario sobre los prelados virreyes de Nueva España y del Perú. En fin, que son etapas, episodios historiográficos para los cuales es sobre todo más importante mi entusiasmo, mi convicción de que toca hacer esto o aquello. Ya para concluir, al menos nuestras preguntas, siempre nos gusta cerrar con una pequeña pregunta que va a lo siguiente. Hemos comentado sobre muchísimas cosas, ¿verdad? Sobre libros, sobre investigaciones, sobre archivos, sobre revistas, sobre compañías, contactos y demás. Y nos gustaría preguntarle, para concluir, insisto, usted aprendió mucho de maestros y colegas que ha comentado, ¿verdad? Aprendió mucho de David Brading, de John Elliott, de su director de tesis y tantos, bueno, del propio José Javier y tantos otros. Pero, y sobre todo pensando en la nueva generación, si cabe, de historiadores y historiadoras que están intentando insertarse en el ámbito, en el mundo de la investigación. ¿Cuáles son los principales consejos o las principales, vamos a decir, sugerencias, no tanto en temas en concreto, sino ese quehacer, ese oficio, como usted bien comentó, del historiador? ¿Cuáles son sus principales lecciones después de
tantos y tantos años de archivos, de documentos y, en fin, de una investigación que no ha hecho sino proseguir su curso. Bueno, yo tendría que decir varias cosas. Primero, estar atentos a ver cómo proceden nuestros colegas, cómo, cómo configuran sus investigaciones, por qué acuden a determinados problemas a partir de tales o cuales fuentes históricas. Eh, cómo escriben, me parece que la escritura de la historia es importantísima. Estoy convencido de que por más modas historiográficas, teóricas, metodológicas, la historia seguirá siendo un género literario desde el siglo V antes de Cristo. Por lo tanto, lo que no se puede expresar bien y de manera clara y correcta no se conoce. De suerte que hay que saber cómo se expresan los colegas, cómo se gesta el pensamiento histórico, en qué consiste su acumulabilidad, cómo proceden los colegas, por qué están engarzadas unas investigaciones con otras o no. Es decir, yo lo que diría es que no, que ya está bueno, que no es, que es un gozo ver la historia como una experiencia personal, como una experiencia compartida también en términos historiográficos, y que hacer historia y aficionarse por la historia y entusiasmarse por ella no tiene que ver con qué me va a aprovechar a mí tal o cual investigación que fulano o sutano han publicado, en qué me va a beneficiar a mí. No, porque entonces reducimos el oficio del historiador a saquear a los colegas. Y no se trata de eso. Se trata de aprender de ellos para poder explicar y para poder ser más coherentes y más claros en nuestras propias explicaciones. Es que como ahora corremos con la necesidad de los exenios o de los informes o de los puntos que hay que justificar para poder sobrevivir, etcétera, etcétera, hemos reducido el oficio a un saqueo, a una especie de saqueo. Y así. ¿Cómo proceden los colegas? A mí no me interesa eso, ¿no? O, sobre todo, en mi experiencia, esta cuestión de las fuentes y de los criterios de procedencia no son cuestiones enteramente o solo archivísticas. Eso interesa solamente a los custodios de los archivos. ¿A mí por qué? No, 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 yo estoy convencido exactamente de lo contrario. Pues eso. Bien, si Alberto está de acuerdo, si coincide, abrimos, después, por supuesto, profesor, de agradecerle por sus respuestas, ha dado algunas que realmente nos han hecho reflexionar y nos harán pensar en los días y semanas que sigan. Haremos el turno, entonces, a las preguntas de quienes nos acompañan, en este caso enteramente de forma virtual. Así que, por favor, quien quiera y quien quiera intervenir, todo el tiempo. Así que quien quiera hacerlo está totalmente habilitado o habilitada, claro. Bien. Pues yo me apunto, ¿no? Si os parece bien. Sí, Antonio, claro. Muy bien, salvo que yo me he perdido porque he tenido una conexión un poco inestable. Em, a diferencia de otras ocasiones, no habéis podido profundizar, quizá por falta de tiempo, tanto en la relación con los doctorandos. Entonces, en mi caso,
pues bueno, Óscar tuvo la gentileza de convocarme a algunos comisiones con tesis que iban avanzando, en este caso sobre un obispo de Puebla. Entonces, Óscar, quizá es una pregunta clásica en ellos, en Alberto y Mario, con lo cual yo me arrogo el papel de colofón. ¿Cuál ha sido tu relación con los numerosos doctorandos que han tenido? ¿Cómo has crecido con ellos? ¿Cómo has visto y cuán gratificante o no puede ser ese tipo de dinámica, ¿no? Deseando verte pronto, por cierto. Sí, 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 ya muy pronto, mi querido Antonio. No, pues en realidad los doctorandos para mí han significado las posibilidades y oportunidades de extender mi formación por el lado internacionalista. Es decir, una de las chicas con las que trabajé sermones, eh, la, la orienté, Bernarda Urrejola Davanzo, una chica de Chile, que insistió venía de letras, con una formación de letras hispánicas, y entonces ella quiso hacer un análisis de sermones predicados en Nueva España. Y entonces montó una base de datos con una capacidad infinita de trabajo, de más de 900 sermones impresos, y después para su análisis los redujo a 200 y pico para estudiar nada menos que el sistema el sistema de temas más recurrentes en la predicación entre los años en Nueva España, 1630 y 1760, grosso modo, y ver cómo a través de esos temas se había plasmado la monarquía en la Nueva España por medio de la retórica sagrada, por ejemplo. Después, una chica originaria del Perú, ¿verdad? Hizo una tesis sobre la comparación entre el culto de Santa Rosa de Lima, tanto en México como en el propio Perú, Ivette Arias. Después, un chico, Mauricio Arango, de Colombia, que estudió la guerra de los pijaos, de los indios pijaos en el nuevo reino de Granada. O bien uno de mis alumnos más importantes, más notables, Jonathan Moncayo Ramírez, que estudió la presencia y el origen y el desarrollo de una de las grandes congregaciones y luego orden hospitalaria, la primera de origen americano, la de Nuestra Señora de Belén, los famosos betlemitas, tanto en el Perú como en Guatemala, de origen guatemalteco la entidad, y Perú, Guatemala, Nueva España, etc. En fin, siempre doctorandos que me permiten aprender muchísimo con ellos y extender estos horizontes historiográficos al mundo hispánico. Mario, ¿puedo preguntar? Sí, sí, por favor. Vale. Sí, claro, claro. Pues lo primero de todo, buenas tardes, profesor. Qué bonita librería tiene al fondo. Ante todo, muchas gracias por su tiempo y sus magníficas exposiciones. Tenía 3 preguntas breves para usted. Primero, ha mencionado usted a Eliot. Yo estoy mirándome mucho la rebelión de los catalanes, en la cual asoma en muchísimas ocasiones el conflicto entre el obispo designado por el rey castellano, generalmente castellano, italiano de algún lado, pero casi nunca catalán en la gran mayor parte de las diócesis, y los canónigos de las diferentes seos catedralicias, que suelen ser en cambio catalanes.
Entonces, ¿ocurre eso en Nueva España o los canónigos también son, por así decirlo, gachupines? Esa era la primera pregunta. La segunda, ha hablado usted muchísimo de sus maestros y de sus colegas, París, Nápoles, Helio, etc. Me ha sorprendido, no es la primera vez, que no se mencione mucho Sevilla. ¿No tuvo usted contacto con la escuela americanista sevillana de Morales Padrón, Luis Navarro, etcétera? Y si fue así, ¿por qué? Y tercero, finalmente soy cordobés. En Córdoba el Cabildo Catedral tuvo una gran importancia hasta hace escasamente 20 años y dominó la vida económica, y quería saber si ese fenómeno de fundación de cajas de ahorro, que se convierte en casi el primer poder económico de la ciudad, tuvo no parangón en México. Muchísimas gracias. Sí, ¿de qué? Muchas gracias a usted por las preguntas. No, en Nueva España, las sedes principales de las catedrales se americanizan rapidísimo, rapidísimo. Es sobre todo el clero secular el que más rápido alcanza estos porcentajes superiores al 80% de gente natural de la tierra. ¿Mm? Luego, en Sevilla, desde luego, he estado en contadas, pero intensas jornadas de archivo y siempre en compañía de contactos de personas, de colegas muy entrañables. Justina Sarabia, por ejemplo, que siempre me animó mucho con el proyecto de el Cabildo Catedral de Valladolid, de Michoacán, pero nunca estuve en Sevilla como mucho tiempo para poder arraigarme como hacían los canónigos de Valladolid o de México o de Puebla de Los Ángeles. Y luego, en relación con la última pregunta de la de Córdoba, perdón, pero no entendí de qué va. Vale, lo repito, perdone. Es verdad que es un fenómeno del siglo XIX, pero en el XIX muchísimos cabildos catedralicios crean cajas de ahorros o cajas de empeños para procurar auxilio financiero a los más necesitados. Ya. Han Sí, sí. subsistido muchísimo tiempo. No sé si era un fenómeno exclusivamente peninsular o si también se extendió a América y, en su caso, a México. ¿Qué va? ¿Qué va? Desde luego que tiene usted razón y es muy pertinente. Nada de siglo XIX. Tenemos que el evergetismo, es Sí. decir, esta posibilidad eh, del clero local de influir, organizar el espacio social y urbano a partir de la iglesia, es fundamental. Y tan fundamental que en mis incursiones a los archivos notariales para dar cuenta de estas actividades en Valladolid, en Michoacán, en la Ciudad de México, en Puebla, de Los Ángeles, etcétera, me llevaron a identificar para cada caso la posibilidad de describir un auténtico patrocinio sistemático de tiempo largo en el que un patriciado de canónigos, de eclesiásticos, participa por lo menos en cuatro grandes áreas de abastecimiento. Por un lado, la cuestión de los estudios, becas, fundación de capellanías, etcétera. Por otro lado, la disposición de patronatos de limosna, de obras pías de huérfanas, obras pías de pobres. Luego tenemos la cuestión del crédito eclesiástico, Sí, es vale. decir, cómo a través de la colecturía de aniversarios, capellanías y obras pías
y del juzgado de testamentos, capellanías y obras pías. A falta de bancos, las iglesias catedrales abastecían, ¿verdad?, a mineros, comerciantes, hacendados, etcétera, del crédito para que hubiera Esa era mi pregunta una concreta. actividad económica, desde luego. Y entonces lo que hice fue sistematizar toda esta información y proponer un modelo de análisis para la influencia del clero catedral en la configuración, organización de la ciudad y del obispado. Perfecto, era justo mi pregunta, ocurrió lo mismo en Córdoba. Una pregunta más, perdonad todos, respecto a la primera mía pregunta, me ha quedado claro que los canónigos de las sedes eran generalmente locales, exactamente igual en Cataluña. Mi pregunta es, no sé si los obispos también eran novohispanos o limeños, o al contrario eran castellanos, y en ese caso, si como en Cataluña hubo conflictos entre un obispado peninsular, bueno, en el caso de Cataluña, castellano, y en cambio, canónigos locales. La mayoría de los obispos acá eran de origen peninsular. Sin embargo, a medida de que avanza el siglo XVII, las familias de esos, o de la mayor parte de estos obispos, están arraigadas en las Indias como mineros, como comerciantes, como hacendados, de manera que este clero episcopal que llega de la península inmediatamente se arraiga a los reinos de una manera notable. Muchísimas gracias, entendido perfectamente. Muchísimas gracias. Sí, Gibran, por favor, veo que tenés la mano levantada, por favor. Ay, mi querido Gibran, Aquí estoy escondidito. ya ¿Cómo veo. estás? Bueno, querido, gracias Mario, gracias Alberto por esta oportunidad de escuchar a mi querido maestro y amigo. Yo creo que Oscar ha sido muy modesto, como suele serlo. Entonces quiero aprovechar esta oportunidad que nos dan de preguntar para que él pueda explayarse un poco desparpajadamente, así como la monarquía se desparrama por todos lados, en dos contribuciones de primera línea que quizá como él es el productor de estas investigaciones y de estas ideas, no las deja, no las tiene muy claras, pero sí que es evidente para quienes las hemos retomado, y sobre todo el ámbito historiográfico y de la evidencia objetiva de cómo se retoman estas ideas. Por un lado, recordar un artículo importantísimo de Oscar Mazzini, que a él mismo le ha sorprendido la recepción que ha tenido, que es el de las fronteras agropecuarias del Gran Michoacán. Creo que es fundamental tenerlo en cuenta, sobre todo ahora que hay grandes modas en relación con las fronteras y las fronteras imperiales y tal. Es un artículo que, sin proponérselo, marca un parteaguas, y asociarlo, querido Oscar, a la idea de tiempo de reino. Es decir, cómo tu experiencia, no solo historiográfica y archivística, sino vivida sobre territorio, en lo que hoy es el actual, en lo que fue el Gran Michoacán, cómo influye en tu capacidad para construir ese concepto que viene de esta frase de tiempo de reino. Y por otro lado, lo pasaste muy rápido, pero creo que es muy importante porque lo han retomado muchos de tus alumnos, y me parece que es muy relevante. Yo mismo lo considero fundamental para entender la organización social en Nueva España, la idea de régimen de organización social eclesiástico a partir de las ciudades catedrales. Esas dos preguntas, y luego decirles a quienes nos escuchan y a Mario y Alberto que con Oscar hemos aprendido a escribir y a leer y a expresarnos. Por ejemplo,
la idea de que catedral es un adjetivo y que no necesitamos decir cabildo catedralicio, ¿no? Que es cabildo catedral y que los canónigos son canónigos catedrales, ¿no? Para entender un poco cómo ha ayudado en todos los niveles, no solo en las grandes aportaciones historiográficas, sino en el día a día de la docencia y de la corrección que permite que uno sea cada vez más específico en sus ideas. Bueno, dejo que Oscar hable. Gracias. Muchas gracias. Ya se me había olvidado lo del tiempo de reino, ¿cómo ves? Es que No, sí es fundamental. es una frase que encontré en uno de los documentos de uno de estos burócratas, porque esa es la palabra, de José de Gálvez, del visitador José de Gálvez, en una de las incursiones estas de carácter reformista, para hacer que se pagaran más tributos, una tasación general salvaje, para que los jesuitas salieran al exilio, al destierro. Y entonces, en una de estas correspondencias, dice, no me acuerdo si el visitador o uno de sus principales allegados, ¿verdad? Cuidado porque están hablando de una tercera persona, pero esa tercera persona tiene más tiempo de reino. Es decir, no obstante que es peninsular, está totalmente ya arraigado es natural del reino, y ahí ya no importa si nació en el río Guadalquivir o nació en Paracho, Michoacán, no importa. Es el tiempo de reino, es el arraigo local el que cuenta más. Ahora, en relación con lo de los horizontes agropecuarios, el día que es un artículo en donde planteo cuáles son como los alcances que está teniendo el litigio de los diezmos entre las iglesias catedrales y las órdenes religiosas. Y entonces, efectivamente, ahí muestro que el diezmo no es solo un indicador como de la producción económica, de la producción agropecuaria, como en los años 70, 80 o incluso 90 se quiso ver a esto, sino mucho más allá. Es una institución misma que dibuja tendencias de poblamiento, tendencias de distribución de propiedades y de el espacio. Es una institución, no me gusta la palabra institución porque resulta un poco anacrónica, pero vamos, es una entidad, el diezmo es una entidad con grandes alcances en términos del orden social que se está produciendo en los distintos ámbitos de la monarquía, que tiene que ver con formas de trabajo, que tiene que ver con formas de espiritualidad, que tiene que ver con formas de ocupación de la tierra, con formas de arrendamiento y subarrendamiento del suelo, en fin, que es también un indicador notable de la geografía y de la cartografía que se estaba produciendo en cada una de las sedes de las catedrales, porque claro, el clero catedral siempre estaba pendiente de la recaudación, pero esa recaudación del diezmo en términos de producción agropecuaria requería de una serie sucesiva de ajustes. Cada determinado número de años había que enviar a las unidades de recaudación, ¿verdad?, emisarios para que estos hicieran un reporte, un informe principal
en términos del número de causantes del diezmo, si el diezmo tenía que ser administrado directamente por el clero catedral o se daba en arrendamiento al mejor postor, como generalmente se hizo. En fin, todo este andamiaje en torno al diezmo da lugar a un panorama diferente de cada uno de los territorios en cada una de las diócesis. Y en términos de ocupación del espacio y del poblamiento urbano, pues es fundamental. Bueno, claro, y luego esto otro que contestaba yo al profesor, ¿cómo se apellida el profesor de Córdoba que me hizo la pregunta, por favor? José Manuel Cuenca. El profesor Cuenca me hacía la pregunta sobre la posibilidad de que el clero participara en la disposición y disponibilidad de recursos crediticios, de estudios, en fin, hay todo un régimen de organización social corporativo en torno a cada una de estas catedrales, y el diezmo es una de sus principales palancas. Muchas gracias, pero soy doctorando, no profesor. Bueno, no se preocupe. Gracias, señor Cuenca. Bien. Bueno, no sé si Alberto está de acuerdo, pero si alguien tuviese alguna pregunta, es ahora el momento. En caso contrario, mi compañero pasará a cerrar esta magnífica oportunidad. Pues bueno, si no hay ninguna pregunta, pasamos entonces al cierre de la sesión. De nuevo agradeciendo al doctor Óscar Macín por estas 2 horas de aprendizaje continuo. Y bueno, recordamos que esta sesión está siendo grabada, que será subida al canal de YouTube del proyecto, y tan solo recordar que la próxima sesión también contará con 2 horarios, un horario aquí en México y otro en España, y será a través de una conexión por Zoom con el doctor Gibran Bautista, y si quiere también Esperanza se puede unir a la sesión. Así que pues nada, muchas gracias a todos aquellos que han asistido a la sesión, y nos vemos dentro de 2 semanas. Muchas gracias, profesor Macín. A vosotros. Gracias a Gracias, vosotros. Óscar. Gracias. Adiós, Roberto.